Amigos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en otro episodio más de Espacio Paralelo. Hoy pues vamos a tener un video bastante extenso y bueno, vamos de lleno al video de hoy. Así que bueno, todos sabemos que tenemos datos personales, tenemos una identidad. Esto ya sea nuestro dato biométrico, tenemos derechos particulares, datos públicos, privados, personales. Tenemos obligaciones también, tenemos que pagar impuestos, tenemos la constitución, leyes, así que pues nosotros como sujetos tenemos que cumplir nuestras acciones y esas acciones van conforme a la ley. Y sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto es de lo más importante que tenemos como humanos, como personas, que tenemos derechos, tenemos una opinión, derecho a expresarnos por medio de, valga la redundancia, de algún medio. Tenemos obligaciones, tenemos derecho a no ser molestados y también obligados a no molestar a los demás. Tenemos derecho a investigar, a saber de los demás, del gobierno más que nada. Aquí es donde entra lo público y lo privado, que todo esto es una formación de ciudadanía que al final termina en una cohesión social, porque lo público es donde la gente puede expresarse hasta que no afecta a los demás. Todos tenemos una frontera a la cual nadie tiene el derecho a pasar, así como nosotros tampoco tenemos el derecho a pasar esa frontera con los demás. Y también está lo privado, que es la manifestación en un espacio privado respetando a las personas involucradas, ¿no? Ya sea en algún restaurante, en alguna casa que no sea la nuestra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La información, pues la información debe ser plural, oportuna, medios de dicha índole que tienen que ser, eh, pues que no sean medios donde salgan noticias falsas, fake news, que sean medios críticos y no sean amarillistas, eh, que no difundan información falsa. Y también pues tenemos el derecho a buscar, por eso hay muchos medios de comunicación, no hay que quedarnos con uno solo, hay que preguntarnos, hay que investigar, saber más de una o dos opiniones, porque muchas veces pues la gente se aprovecha de esto. Eh, Igual así como pasa, al final los humanos somos corrompibles, las instituciones, las empresas, los gobiernos corrompen a los hombres con la necesidad del dinero, del poder. Eh, Ahora sí que tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque es parte de lo que tenemos que saber. Y aquí es donde entra de lleno lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque pues es importante, es el primer documento internacional que reconoce los derechos humanos universales, porque busca garantizar la dignidad, libertad e igualdad para todos. Y sirvió de base para muchas constituciones nacionales y otros tratados. Eh, por ejemplo, incluye el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, libertad de expresión, pensamiento, religión, derecho a la educación y al trabajo digno, al igual que protección contra la tortura, detenciones arbitrarias y sobre todo el derecho a participar en el gobierno de su país. Esto pues lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando censuran a los periodistas, violaría el artículo 19 que protege la libertad de expresión, o por ejemplo una persona que se le niega el acceso a una universidad, a la educación, a algún trabajo, empleo, debido a su origen étnico, a su género, a su pensamiento. Esto llega en contra del artículo 2 que prohíbe la discriminación. El Estado debe garantizar nuestra seguridad porque todos somos el Estado y muchas veces se violan estos derechos, estas garantías. También tenemos que tener en cuenta un artículo, el artículo 6, que es uno de los más importantes. Ahora sí que rápidamente, igual la libertad de expresión, el derecho a la información, la protección de datos personales. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, al acceso y rectificación y cancelación de estos mismos. O sea, nadie, ninguna empresa de gobierno puede utilizar nuestra información sin nuestro consentimiento.
Nadie. O sea, por ejemplo, si en alguna tienda en línea de ropa, de electrodomésticos, comparten nuestro número de teléfono o correo electrónico, no tiene permiso, esto se puede denunciar. Es muy importante este artículo, ya que este es el que nos protege ahora sí, de las personas o empresas que quieran meterse con nuestra privacidad. Y todo esto también conectándolo con que nosotros podemos pedir información a estas empresas, al gobierno sobre todo, porque hay ciertos mecanismos que guían a la revisión para dar una transparencia, ¿no? Porque todos sabemos en qué utilizan nuestros impuestos, nuestros recursos, ¿no? Tiene que tener una estructura burocrática transparente. Y bueno, nosotros tenemos que quedar inmunes, ¿no? Porque tampoco tenemos el derecho de investigar, de preguntar, y ellos están obligados a respondernos. Y retomando lo del último capítulo que vimos de Espacio Paralelo, pues sobre el aviso de privacidad, ¿no? Que esto es importantísimo porque esto hace respetar nuestra información como individuo, tener control sobre nuestra propia información y que no se le haga un mal uso. Es por eso que el marco legal establece las bases para la protección de datos personales, mencionando por ejemplo de nuevo el artículo 16, que es de protección de datos, el artículo 73 de la legislación sobre protección de datos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, reglamento de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, los derechos ARCO, el acceso a los datos personales, y tiene que haber rectificación de los datos personales, porque muchas veces estos datos están mal y permite a las personas corregir estos datos que están inexactos o incompletos, y así nos asegura que la información en posesión del gobierno sea la correcta, ¿no? Porque muchas veces por algún acento, por una letra, incluso cambiar una S por una C en nuestro acta de nacimiento, en el CURP, puede haber muchas trabas solo por esos pequeños errores. También podemos eliminar nuestra información en cierta base de datos. También podemos negarnos a dar nuestra información porque tampoco eh, hay muchas personas en ciertas circunstancias que, por ejemplo, con fines de publicidad, eh, piden esta información que no debe ser, ¿no? Es por eso que tiene que tener una estructura el aviso de privacidad. Tenemos que usar la información responsablemente y especificar para qué se va a usar, para qué se recolectan estos datos y también quién maneja estos datos, ¿no? El aviso de privacidad al final debe describir los fines específicos por los cuales se recolectan, ¿no? Que puede ser por marketing, investigación, mejorar servicios. Esto todo para mejorar el entendimiento y que sea claro para las personas. Y bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido de ayuda. Gracias.